Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Filipenses 2:13, perdón. Filipenses 2:13. Acostumbrado a la Biblia textual, cuarta edición, que tiene los libros al revés, olvidé la de la tradicional. Filipenses 2:15. 2:13, perdón. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Luego dice: hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Pero me voy a quedar con esto. Dios produce el querer como el hacer. Es decir, hay una dimensión que Dios produce que se llama la dimensión del querer, y hay otra dimensión que Dios produce que se llama la dimensión del hacer. Son dos dimensiones en las cuales Dios nos quiere introducir. La reunión es hoy día para los que oficialmente son de Sol de Justicia. Dios pone el querer como el hacer, y Él nos quiere sumergir en estas dos dimensiones. Y para eso quiero ir a leer con ustedes. Vamos a ir a leer, ¿cierto? La palabra, la negación de Pedro. ¿Ya? Vamos a ir a Mateo 26. Mateo 26. Y vamos a leer un poco sobre la negación de Pedro. Dice en el capítulo Mateo 26, 31, Jesús les dice: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré con vosotros a Galilea. O sea, los voy a ir a buscar. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Miren, todos los discípulos dijeron que pasara lo que pasara, ellos no iban a negar al Señor. ¿Me explico? Los discípulos dijeron que pasara como lo que pasara, no iban a abandonar al Señor. Entonces ellos estaban en la dimensión del quiero. ¿Qué era lo que querían? Quiero serte fiel en medio de la persecución. Pero ocurrió que todos ellos se escandalizaron. Todos ellos huyeron. Todos ellos, cuando fue apresado, los discípulos salieron corriendo. ¿Me explico? Entonces ellos querían algo, pero no podían. Y el mismo Pedro, en el capítulo 69, Mateo 26, 69, dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio. Tenían adentro a Jesús en el concilio. Tenían adentro a Jesús en el concilio y dice que estaban en el patio.
Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después los que estaban allí dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras de Jesús, le había dicho, antes que cantara el gallo, me negarás 3 veces, y salió afuera y lloró amargamente. Lloró amargamente. Mire esto, lloró amargamente. Entonces, ¿qué vemos? Vemos a un Pedro que quería ser valiente, pero en un momento de crisis no pudo ser valiente. Él quería, estaba en la dimensión del querer, pero no entraba aún a la dimensión del hacer. No sé si me está entendiendo. Ahora, ¿quién da el querer? Dios. ¿Quién da el hacer? Dios. No sé si me explico. Está entendiendo que muchas cosas que usted quiere hacer y no las puede hacer, el mismo Dios que te produjo un deseo por la santidad, porque Él lo produjo, te puede dar la capacidad de que seas santo. ¿Está entendiendo esto? Entonces, tú quieres sanar enfermos, tú quieres que Dios use tu vida para libertar personas, eso es lo que tú quieres, pero tú aún no has entrado a la dimensión del hacer. Pero si Dios te dio la dimensión del querer, también te va a dar la dimensión del hacer. ¿Por qué? Pedro quería ser valiente, pero cuando lo amenazaron de muerte, no podía ser valiente. No sé si me está entendiendo. Quería ser valiente, pero no podía ser valiente. Y nos vamos a ir a la palabra del Señor que nos da en Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos. Habían algunos de los discípulos del Señor y que le dicen en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, vamos a entender esto. La dimensión del poder viene cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Entonces, cuando uno pasa por el agua del bautismo, ¿qué dice? ¿Qué dice uno en el bautismo de agua? Es para arrepentimiento de pecados. Uno no quiere pecar. Uno quiere dejar el pecado. Uno quiere dejar su naturaleza pecaminosa. Uno quiere dejar de hacer su voluntad. Pero no puede si no hay una intervención del Espíritu Santo. Es imposible agradar a Dios si el Espíritu Santo no te empodera. Es imposible hacer la voluntad de Dios si no eres primeramente empoderado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo no se puede vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Tú vas a querer, pero no vas a poder. La religión que ignora el mover del Espíritu, quiere hacer muchas cosas, pero no va a poder vivir una vida espiritual. Y va a fabricar una estructura para que tú sientas que haces obras.
una estructura religiosa y fuiste a esa estructura religiosa y estuviste en la reunión y te vestiste de tal manera e hiciste tal cosa, pero lo hiciste sin el Espíritu Santo y tú dices, estoy sirviendo a Dios. No, para servir a Dios necesitas el poder del Espíritu Santo para hacer realmente la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es imposible hacerla sin la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los años de cristianismo que vivas tú sin el Espíritu Santo, es imposible que puedas hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, el mismo Pedro que quería ser valiente, él había sido bautizado, él quería estar con Jesús, él había seguido a Jesús, le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas, quería, pero en el momento de la persecución, tuvo miedo, quería seguir a Jesús, pero no pudo seguirlo. Dice la palabra que el poder para hacerlo lo da el Espíritu Santo. Amén. Lo da el Espíritu Santo. Entonces veamos lo que ocurre luego en Hechos 4. Dice en Hechos 4, en Hechos 4:15, toman a Pedro y Juan, los apresan y le ordenaron al concilio y conferenciaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres luego de hacer un milagro? Porque señal manifiesta ha sido hecha, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre, el nombre de Jesús. Y llamándole les intimidaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzguen vosotros delante de Dios a vosotros antes, si más vale, si es justo delante de Dios obedecer a los hombres más que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaron el nombre del Señor. Entonces ocurre una situación. Unos capítulos después, el mismo Pedro se enfrenta al mismo concilio que mató a Jesús. Y el mismo concilio que mató a Jesús le da la orden de que no predique de Jesús y los amenazan. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Él siguió predicando sin temor al concilio. ¿Está entendiendo lo que le digo? Esto es fuerte. Esto es fuerte. El mismo Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Por qué un Pedro que se acobardó ante Jesús apresado con un concilio, en unos capítulos después, en el libro de Hechos, el mismo Pedro estaba dispuesto a enfrentar este concilio? Él siempre quiso ser valiente, pero no podía ser valiente. ¿Qué cambió? El poder del Espíritu Santo en Hechos 1. La diferencia entre el Pedro de Mateo y el Pedro de Hechos 4 es Hechos 1. Es que él recibió el poder del Espíritu Santo. Ya no solo el Espíritu Santo dice que nos convence de pecado, o sea, nos da la convicción de que tenemos una vida pecaminosa y queremos cambiar, queremos un cambio, pero no podemos. El mismo Espíritu Santo que quiere un cambio en ti, el mismo Espíritu Santo que quiere un cambio en ti, te va a dar, que te puso ese deseo de cambio, es el mismo que te da la capacidad para el cambio.
Entonces, no tienes que pensar que el Espíritu Santo está lejos. No sé si me explico. Muchos dicen, yo quiero ser santo, yo quiero ser valiente, yo quiero ser sobrenatural, yo quiero agradar a Dios, yo quiero ser justo, yo quiero ser paciente, yo no quiero ser iracundo. Yo no quiero, pero no puedo. Hermano, el Espíritu Santo que te dio el querer, te va a dar el hacer. Pedro quería ser valiente. Señor, no te voy a negar. Quería, era genuino. Su decir era genuino. Había un deseo en él de querer ser valiente. Había un deseo de valentía, pero no estaba la capacidad para hacerlo. Ahora, es el mismo espíritu el que te va a dar Dios te da el querer y el hacer. Entonces, ¿cuántos quieren algo en Dios que no pueden hacerlo? Levante la mano. Yo. El mismo espíritu que te dio el querer te va a dar el hacer. Es como al pueblo de Israel. El mismo Dios que te sacó de Egipto y destruyó los egipcios, va a destruir a los pueblos que habitan la tierra prometida. No sé si lo entiende. Dios lo juzgó a esa generación porque dijo, yo los saqué de Egipto, destruí los carros de Faraón, el ejército más poderoso de esa época. Era el ejército con más poder espiritual, bélico de la época. Fue destruido por Dios. ¿Por qué Dios no lo iba a meter a la tierra prometida? Por cuanto creyeron que... Entonces, creyeron una parte y no creyeron la otra. Muchos creen que Dios les dio el querer, pero que no les va a dar el hacer. Y eso se llama incredulidad. Dios te dio el deseo de ser santo. Hay gente que no desea ser santa. Hay gente que quiere vivir en pecado. Tú no, tú quieres cambiar. No hablo de aquellos que están acá, que siguen amando su forma de ser, sino de aquellos que quieren un cambio genuino. El mismo que te dio el deseo de cambiar, que fue Dios, te sumergió en la dimensión del querer, te va a sumergir en la dimensión del hacer. Pero ¿qué tienes que hacer? Clamar, clamar. Le dice, no salgan de Jerusalén. Y ellos estaban orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando, clamando. Entonces, fíjese un detalle. Voy a leer la palabra en Santiago. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Alguien quiere ser sabio, pero no lo tiene, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. O sea, quien duda no va a recibir alguna cosa de Dios. Tienes que creer al 100%. Quien cree en parte y duda en parte es empujado por las olas del mar. Por lo tanto, nosotros tenemos que alimentar nuestra fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible. ¿Por qué? No lo sé. Pero hay algo en la fe que atrae a Dios. Hay muchas buenas obras, hay caridad, hay simpatía de gente que no tiene fe. Pero esas obras no agradan a Dios. No son verdadero amor. No agrada a Dios obra sin fe. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Él nos quiere introducir en la dimensión no solo del querer, pero quería ser valiente. Señor, no te negaré, no pudo, hasta que recibió el poder del Espíritu Santo y ahora puede ser valiente.
ahora puedes ser valiente. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres en Dios? Lo que tú quieres en Dios lo puedes hacer porque el mismo Dios que te dio el querer te va a dar el hacer. No sé si me está entendiendo. ¿Sí? El mismo Dios que te da el querer te va a dar el hacer. Pero dice la palabra que debemos pedir el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no es solamente para echar fuera un demonio, para sanar un enfermo, para hablar en lenguas, para profetizar, para tener sueños y visiones. El poder del Espíritu Santo no es solo para eso. El poder del Espíritu Santo es para vivir en santidad, es para vencer en nuestro carácter, es para ser renovados a una nueva creación y ser transformados. Es para que el cobarde se transforme en valiente, para que el débil se transforme en fuerte, para lo que no es, se transforme en algo que sea. No, pastor, es que yo soy así y estas son las limitantes de mi temperamento. Es que da lo mismo. El dunamis es más grande que la realidad. Es un poder que te transforma a una nueva creación. Y se acabaron todas las teorías psicológicas con ese dunamis. Se acabó todo. Todo patrón de conducta humana se acaba cuando viene el poder de Dios y ¡paf! Y un hombre que está predeterminado biológicamente para ser un carnal, de repente viene ese poder y se vuelve un hombre santo. Y el que está predeterminado por la vida que tuvo, por la infancia que tuvo, a ser un cobarde, se vuelve un valiente. ¿Qué hizo la diferencia? El poder. El poder de Dios es más grande que la vieja creación. El poder de Dios es más grande que la vieja creación. Amén. Muchos no creen en ese poder y quieren con sus fuerzas agradar a Dios. No pueden, no se puede. Se necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Diga el débil, fuerte soy, dígalo. Diga el débil, el primer paso para ser transformado es comenzar a decir. Mucha gente en serio no dice y comienza en una victimización. Soy débil, soy débil. Mire, yo estuve, ¿sabe por qué yo se lo digo? Porque yo estuve metido en eso 15 años y nunca sirvió nada. Hasta que yo comencé a declarar con mi boca lo que dice la palabra de Dios, hubo una transformación. Yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo que las personas que son heridas se conectan todos juntos entre los heridos. Los débiles en un área, todos se hacen amigos entre los débiles en un área. Los que son orgullosos, todos que son débiles, es una gran debilidad el orgullo, se juntan todos en otra área. Los que tienen baja autoestima en la iglesia, todos se juntan en un área. Yo le voy a decir algo, con todo el respeto. Y entre ellos dicen, nos amamos. Pero eso no genera transformación. Porque entre todos se golpean la espalda y dicen, somos débiles, sí. Nadie nos entiende, sí. Abracémonos, abracémonos. No van a salir de ahí. Hasta que tú digas, ¿saben qué? Yo no soy una víctima. Alguien murió en la cruz por mí. La única víctima que existe murió en la cruz por mí. Me libró del infierno. Él me amó y yo voy a luchar. Y yo voy a salir de mis heridas a la gloria del reino de Dios. ¿Me explico? Entonces mucha gente dice, no, es que no entienden lo que es. Mire, si sé lo que se siente, el tema es que no sirve otra cosa que te saquen para arriba, aunque al orgullo humano le duela. Al orgullo humano le duele que le digan, tienes que salir de ahí.
al que yo, que soy desordenado, cuando gente ordenada me dice, tienes que salir de ahí. Ah, es que no entienden lo que siento. Es que acá, claro, ellos acá como tienen disciplina y yo, no, a mi orgullo le duele. Tengo que salir. Espíritu Santo, llévame al poder. Sin el poder del Espíritu Santo no hay eclesía. La eclesía aparece posterior al poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Es el poder del Espíritu Santo que nos transforma en nuestra nueva creación. Si no, nos vamos a dar vuelta en el desierto y nos vamos a morir. Nos vamos a morir todos en el desierto. Si no nos levantamos a eso. Y yo sé que hay cosas que al orgullo humano no nos gusta. A mí hay cosas que yo predico que a mí mismo no me gustan predicar. Me gustaría un evangelio diferente, pero de tapa a tapa leo que no hay otro evangelio más que salir a la confrontación. Tenemos la eternidad para descansar, pero mientras estemos en la tierra, estamos en guerra. Y es una realidad de esta tierra, estar en guerra. Dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Quiere decir que caminamos al borde de un abismo toda la vida. Y en el momento en que nos confiemos, nos podemos caer en ese abismo. Y tenemos que caminar con temor y temblor. Amén. Esa es la realidad. Y hay gente que no lo va a entender. Simplemente hay gente que no lo va a entender. Pero las personas que batallen van a ayudar a las que no batallen en 10 años más. Lo mejor que tú puedes hacer por otros, y yo siempre lo he visto a lo largo de toda la vida, y es incómodo ver cómo las personas con las mismas heridas nos juntábamos todos juntos y éramos amigos y nos entendíamos, pero no basta con eso. Tú necesitas el poder para ser transformado y eso es lo que trae cambio. Amén. Entonces, el Señor me dijo, me ponía en el corazón, yo les doy la dimensión del querer. Como dice Filipenses, yo doy el querer como el hacer. Si Él te dio el querer ser santo, te va a dar el poder ser santo. Si Él te dio el deseo de ser valiente, te va a dar la capacidad de ser valiente. Entonces, muchos dudan y dicen, yo quiero agradar a Dios. Si Él te dio el querer, el deseo de agradar a Dios, te va a dar la capacidad de que lo agrade efectivamente. Entonces, no dudemos. Pidamos ese poder. Es quizás la petición más importante, tal vez la oración más importante que hicieron los discípulos. Fue cuando ellos oraron unánimes por poder. Y es raro porque Jesús le habló se le apareció a más de 500 personas y a todas les dio un mismo mensaje, pero más o menos un cuarto de ellos estaban en el aposento alto. 480, un cuarto es 120. Jesús se le apareció casi o más o menos a unas 500 personas. Es como la parábola del sembrador. Él les dijo, les voy a dar poder, se le apareció para empoderarlo. Pero muchos no creyeron, muchos no esperaron y solo 120 esperaron. Jesús le está diciendo a muchos, los quiero empoderar, sin poder no van a poder ir al siguiente paso, sin poder no van a poder seguir. Y es el que hace la diferencia. Entonces, recuerden, poder no es algo que Dios da, poder es algo que Dios es. Primera de Corintios dice, Cristo es sabiduría y poder de Dios. El que rechaza el poder, rechaza a Dios, a Cristo. Quien relativiza, se puede tener una iglesia sin poder, y yo le digo, ¿usted puede tener una iglesia sin Cristo? ¿Usted puede agradar a Dios si Cristo no está en usted formado?
Entonces, lo sobrenatural, que es el poder, no es una opción, es la opción. Amén. Entonces, hay una oración que es importante y ¿sabe qué? Es una oración que yo no puedo hacer por usted. Es una oración que nadie pudo hacer por mí. Y hay cosas que yo quiero cambiar en mí y que no puedo. Pero es una oración, es algo que Dios, una dimensión en la que Dios introduce al que está esperando y el que está obediente. Y muchos se van a rendir. Una vez escuché a Rick Joyner, siempre lo recuerdo, que él habla y ve a una persona que había sufrido mucho y a él le comenzó a dar mucha pena y el Señor le dijo, lo peor que tú puedes hacer por esta persona es victimizarla, tienes que darle esperanza. A mí por mucho tiempo yo buscaba gente que me victimizara y ¿sabe qué? Nunca hubo un cambio hasta que hubo gente que me dio esperanza y era duro. Y ahí vinieron los cambios. Amén. Entonces, ¿sabe qué? Patricio, no puedo olvidar el abuso sexual que viví. Muy bien, ¿quiere olvidarlo? Sí, quiero olvidarlo. ¿Puede? No, no puedo. El mismo que te dio el querer te va a dar el poder. Quiero que mi matrimonio cambie. Muy bien, Dios quiere lo mismo. Dios te dio el querer. Dios te dio el querer. ¿Puede hacer que el matrimonio cambie? No, no puedo. Muy bien, Dios te va a dar también el poder. El mismo que abrió y destruyó a Faraón, el mismo que te va a entregar la tierra prometida. El mismo que te dio el deseo de ser santo, te va a dar la capacidad de ser santo. Y eso lo genera el poder del Espíritu Santo que está en 1.8. Le dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el mismo Pedro, que quería ser valiente, pero le negó, después fue el hombre más valiente de la tierra. ¿Por qué Dios no te puede hacer el hombre más santo de la tierra? El hombre más humilde de la tierra, el hombre con más unción de la tierra. ¿Por qué no? Si te dio el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar por esto, por esta palabra. Vamos a orar. Espero que haya quedado claro. A veces no es necesario alargarse tanto en una idea que ya está suficientemente clara. Y quédese con eso, dice. Lo voy a leer de nuevo para que no lo... Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Hermano, usted quiere algo, Dios le va a dar el hacer. Amén. El poder del Espíritu Santo no es solo para caerse en la iglesia, para temblar, para llorar. Amo eso, eso está súper bien. El poder está para hacer lo que te es imposible en la carne. Me es imposible borrar esos recuerdos del pasado. Me es imposible borrar la culpa de mis pecados del pasado. Dios te va a dar el poder para hacerlo. El mismo que te da el querer cambiar, te va a dar el poder para cambiar. Es así de simple. ¿Cuántos quieren? Levante su manito. Entonces usted va a poder. Porque el mismo que te dio el querer te va a dar el hacer. Vamos a orar, ¿les parece? Y mientras oramos, ¿podemos preparar la Santa Cena, Pablito? ¿Se lo hicieron? Sí, se avisó en el mensajito. Vamos a traer... Vamos a hacer Santa Cena, avisamos en el mensaje, el que pueda ir a buscar algo, vino o jugo, vaya a buscarlo y vaya a buscar pancito. Y vamos a declarar un rompimiento en el nombre de Jesús. Amén.
¿Lo tiene ahí? ¿Cuántos tienen ahí lo de la Santa Cena? Levante la manito. Si no lo tiene, vaya a buscarlo. Vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso. Yo bendigo la vida de cada uno de ustedes. Bendigo a cada hermano, a cada corazón, y que esta palabra clave en lo profundo de tu ser, que Dios te va a dar el querer como el hacer en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendecimos a cada vida y que haya un rompimiento espiritual en el nombre de Jesús, Señor, para entrar en la dimensión del hacer. Amén.